Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tenemos con nosotros a Álvaro Martínez de Lagos, director general de Ulma Handling Systems. Bienvenido, Álvaro. Gracias por la invitación. Primera pregunta, Álvaro. Cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, sobre tu recorrido profesional hasta llegar a la dirección de Ulma. Bueno, pues trayectoria de ingeniero en la Escuela de Bilbao, ingeniero mecánico, que como digo yo soy ingeniero de los de mentiras, los que enseguida dejó la parte técnica y se fue más hacia la parte de gestión. Muchos años, hasta el 2011, en Fagor Arrasate, desarrollando sobre todo proyectos, ahí como director de proyectos, director técnico, luego director de negocio, y esa experiencia de gestión, ¿no? De proyectos grandes en muchos sitios del mundo, ¿no? Mucho viaje, mucho conocer otras culturas y mucha interacción con clientes sobre todo, ¿no? Ahí paso a la dirección general, a la gerencia de Goisper, grupo cooperativo, muy diferente en cuanto a sectores y productos, muy enfocado en temas más industriales, en temas de pulverización, agrícola también, biotecnología, diverso, donde estoy hasta el año 2020, donde me incorporo ya como director general a Ulma Handling, ¿no? Y buscando un poco ese dinamismo de los proyectos a medida para clientes, ¿no? Que era un poco lo que me tenía el germen en su día cuando empecé mi carrera profesional y quería volver un poco también ahí, ¿no? Muy bien. Me has comentado todo que eres ingeniero de mentira en ese sentido, pero sí que es verdad que más enfocado como la parte quizá de negocio. Entonces, ¿tú qué recomendación le harías a una persona que le gusta la parte de negocio, pero también le gusta un poco el mundo industrial? ¿Qué crees que es mejor? ¿Estudiar, dedicarse más a la economía como base o quizá a la ingeniería y luego optar pues, a cierta formación económica? Yo soy de los que soy un fanático de la ingeniería, aunque al final acabo dedicándome a la gestión, ¿no? Yo creo que proyectos sobre todo de perfil muy tecnológico, ¿no? Como los que yo creo que a mí me gustan y estamos aquí hablando, son proyectos en los que no puedes estar en la gestión si no eres capaz de entender y tener criterios sobre el detalle técnico-tecnológico, ¿no? Y yo creo que esa base de ingeniería te los da y luego ya pues puedes ir incorporando aspectos de gestión, másters, experiencia propia, ¿no? Un poco que te vaya enriqueciendo, pero siempre con esa base. A mí, en la empresa, un poco que somos una cooperativa, tratamos de que la gente que se incorpora sea One Club Man, ¿no? Y se jubile con nosotros. Ese desarrollo profesional a mí me gusta que partan y siempre tengan una base de detalle del producto, de los proyectos, de la tecnología fuerte, y a partir de ahí las características de cada uno le van a ir llevando, ¿no? Si se van a centrar ahí o van a ir pasando la gestión y van incorporando más cosas, ¿no? Claro, la experiencia también en ese sentido, como se dice, es un grado, ¿no? Sí, yo creo que te da esa base. Te da esa base y esa capacidad luego de indagar y de preocuparte del detalle, ¿no? Que yo creo que somos una ingeniería, ¿no? Ingeniería, no hay que perder nunca, ¿no? Esa inquietud, la curiosidad. Yo creo que las carreras técnicas te dan un poco eso, ¿no? Esa curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, por qué son así, no son de otra forma. Yo creo que eso no se puede perder, ¿no? En ese sentido, y es un poco lo que luego te da capacidad también para entender los retos, tener criterio y no que parezca todo como demasiado teórico, encajonado en Excel, como digo yo, ¿no? Muy bien. ¿Qué aprendizajes personales aplicas hoy en la dirección de proyectos de automatización? Bueno, yo creo que básicamente los aprendizajes son todos, muchos vienen de clientes, ¿no? O sea, al final yo creo que, como digo, ¿no? A mí me parece que tienes que estar en el detalle para poder extraer luego el aprendizaje y a nivel de gestión ser capaz de desarrollar y diseñar de alguna modelos de negocio y procesos que sean capaces de aprender con el tiempo, pero siempre tienes que partir un poco del detalle, ¿no? Del detalle del proyecto, del detalle del valor añadido al cliente. Eso es para mí la base, ¿no?
estar con clientes. Durante mi trayectoria me ha tocado estar en muchos sitios, en muchos países, en proyectos largos con diferentes culturas, y eso te da un aprendizaje de base que te genera al final un poco, al final no deja de ser empatía, ¿no? Entender qué espera el otro, el cliente, que tú le aportes. Y esa empatía es lo que te hace también luego, tienes que trasladarla hacia adentro y decir, bueno, pues montemos la estructura de manera que seamos capaces de hacer esto de forma recurrente y, como digo siempre, entrando en esa espiral positiva, ¿no? De aprender de lo que haces y cada vez dar más valor. Pero todo al final acaba en un cliente, ¿no? En un cliente que tienes que entregar, bien sea un proyecto, bien sea un producto puntero, de excelencia. Eso también para mí siempre ha sido un poco lo que he tenido en mente, ¿no? Creo que me gustan los proyectos, y ese es el de Handling, es así, ¿no? Es un proyecto en el que la excelencia está ahí, ¿no? Buscar la excelencia y tratar de conseguirla y ser punteros es un poco el reto de cada día, ¿no? Y es el reto en el que es bonito estar, porque es el reto exigente, ¿no? Muy bien. Hemos hablado o me has comentado el tema de Ulma, que es una cooperativa. En el País Vasco quizá el concepto cooperativa sí que está más arraigado, pero fuera del País Vasco quizá recuerda un poco sobre todo al mundo más enfocado a la agricultura. Háblame un poquito sobre, digamos, la estructura de Ulma, porque eso también evoca muchas veces como algo pequeño, pero Ulma, por ejemplo, es una empresa muy grande en ese sentido. Sí, no, el movimiento cooperativo aquí industrial en el País Vasco, que es un poco lo que decías, un poco diferencial, es un movimiento cooperativo que nació hace más de 60 y pico años, en las diferentes valles de lo que era Guipúzcoa, de lo que es Guipúzcoa, y que, bueno, pues ha tenido un desarrollo espectacular. Para mí, un poco las claves, ¿no? Que marcan y lo que nos diferencia en todo tipo de organización o de proyecto es sobre todo un poco lo que consigues en cuanto a implicación de los trabajadores. Ulma Handling pertenece a Grupo Ulma. Grupo Ulma, seremos 5.500 trabajadores aproximadamente. Un porcentaje altísimo de ellos son socios. En el caso de Ulma Handling somos 400 y pico personas, de que casi 300 son socios. Y muchos de los que no son están en camino a serlo, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que realmente la gente que está desarrollando los proyectos en el día a día son los dueños de la empresa. Claro. Quiere decir que la retribución que reciben y su sueldo, vamos a decir mensual, no es el sueldo final, es el anticipo de los resultados que voy a conseguir la cooperativa al final de año, ¿no? Y una cosa muy importante es que la cooperativa, los socios están durante los años que estén en la cooperativa, y lo que dejan es un legado para los siguientes que vienen. Cuando se jubila, uno desaparece, se lleva su capital y deja de ser socio. Eso genera una situación un poco de legado y de visión a largo plazo, ¿no? Las cooperativas, los resultados se reinvierten. Siempre buscas una visión de permanencia y de estabilidad y de crecimiento, porque tienes que generar riqueza para el legado que dejas, ¿no? Y yo creo que eso encaja muy bien, por ejemplo, con modelos de negocio como el nuestro, ¿no? Nosotros también asesoramos a los clientes desde que tienen una inquietud, un proyecto de intralogística. Es una fase que puede estar de asesoramiento, de análisis de sus datos, hasta construirles y diseñarles el proyecto, que puedes estar 1 año y medio, 2 años perfectamente. Son bastante normal los proyectos que eso pase. Luego se lo ejecutas durante 2 años, por decir un tiempo medio, pero luego les vas a acompañar otros 20, 25 o 30. Tenemos instalaciones que se instalaron en el año 95 y ahí están funcionando. Y les acompañas, vas actualizándoselas, vas analizando su modelo de negocio y les vas haciendo añadidos o modificaciones, porque ahora de repente están haciendo e-commerce o sus clientes han cambiado, sus proveedores han cambiado, su modelo de negocio ha evolucionado. Ese acompañamiento de 25 o 30 años encaja muy bien con nuestro modelo cooperativo. Claro.
¿Por qué? Pues porque las personas que te analizan tu proyecto son los que la van a ejecutar y son dueños y tienen un compromiso con el proyecto que van a hacer. Y además, nuestra tasa de rotación es muy baja. Buscamos mucho eso del One Club Me, que te decía antes. Y eso hace que realmente esos clientes siguen confiando y trabajando con las mismas personas que les vendieron el producto y el proyecto en su momento, ¿no? Eso tiene un match muy bueno, ¿no? En ese sentido. Claro. Quizá el hecho de crecer quizá un poquito más lento, pero en base a que sea como más a largo plazo, más sostenido en el tiempo, también aporta confianza quizá a los clientes, ¿no? El hecho de saber que esta empresa no es una empresa fugaz de estas que aparece y desaparece, sino que su idea es la Sí, permanencia. es así. Yo siempre digo, o sea, el modelo cooperativo en ese sentido encaja muy bien. Nosotros todo es una idea de sostenibilidad y de visión a largo plazo, ¿no? Y yo creo que en general es algo que en las empresas en general falta, ¿no? Esta situación de los últimos años, ¿no? De invasión de dinero en los mercados, fondos de inversión que se dedican a comprar y vender. En 5 años yo monetizo, lo paso a otro, trato de, como sea, generar valor, ¿no? En ese sentido, es difícil hacer eso con una visión a largo plazo. Porque muchas veces cuando tú estás en la dirección general y tienes que tomar decisiones, las decisiones a corto chocan con las decisiones a largo. Y tratar de obtener beneficio a corto choca con esa sostenibilidad y qué es lo mejor para el negocio, para tus clientes y para el sector en sí mismo también a largo plazo, ¿no? Claro. Yo creo que nosotros eso lo tenemos como muy, muy metido, ¿no? Yo siempre he trabajado en el mundo cooperativo y yo soy un creyente en ese sentido, ¿no? Del mundo cooperativo. Tiene sus dificultades luego en la gestión interna, ¿no? Porque no tienes un consejo de administración profesional. Tenemos un consejo de administración, está compuesto por socios elegidos por el resto de miembros de la cooperativa. Pero yo creo que eso, esa visión sobre todo a largo plazo nos da tal fortaleza y tal solidez un poco en la propuesta que a mí me parece que debiéramos de contarlo más y valorarlo más, ¿no? Yo creo que aquí a veces no lo contamos lo suficiente, no lo valoramos lo suficiente porque estamos ya casi acostumbrados, ¿no? De Claro. que hay muchas empresas con ese modelo y bueno, lo vemos como algo más con natural, ¿no? Pero nosotros cuando yo estoy con un cliente y está valorando ofertas o ha tenido un problema con un competidor, que a veces pasa, porque al final hoy tienen una idea estratégica, mañana tienen otra, ¿no? Nosotros Claro. competimos, nuestros competidores pues son multinacionales de 3.000 millones de facturación y en ese nivel, pues los centros de decisión, dónde están, dónde dejan de estar, quiénes son los accionistas principales, estás en bolsa y los analistas te obligan a dar resultados inmediatos quarter by quarter, ¿no? Yo tengo colegas y compañeros trabajando en esas situaciones y claro, su día a día es radicalmente diferente al mío, ¿no? Donde el foco es el negocio a largo plazo, generar valor, ¿no? A veces hablamos y es como, deberíamos estar generando valor y valorando más el mundo de la intralogística y a veces por capturar valor a corto estoy dañando incluso el sector en sí mismo, ¿no? Claro. Y esas conversaciones que a veces tenemos un poco más ya de salón, ¿no? fuera de los foros oficiales están y vienen a veces por eso, por esa presión del resultado a corto, ¿no? Claro. Vamos a entrar un poquito más en profundidad en lo que es Ulma Handling Systems. ¿Qué tipo de soluciones ofrece? Bueno, nosotros de alguna forma somos una ingeniería intralogística que nuestra base está en el expertise, ¿no? Nosotros nacemos y somos un poco pioneros en Europa en traer las soluciones de intralogística robotizadas y somos pioneros porque, bueno, a través de la relación cuando se funda el grupo Ulma de otras de las cooperativas, de alguna otra de la cooperativa del grupo, tenemos relación y generamos una relación con Japón, ¿no? Japón en el mundo intralogístico por su situación, ¿no?
por ser una isla, por no disponer de personas, por tener poco espacio físico, fue de alguna manera el pionero a nivel mundial, el país pionero donde se empezó a desarrollar las soluciones de robótica en intralogística. Y allí tuvimos contacto con el líder mundial, que es Daifuku, ¿no? A partir de ahí se generó una relación de confianza, eso hace que ya casi 40 años. Y de alguna manera, pues ellos nos otorgan un poco su confianza para traer sus productos centrales a los países donde Ulma está operando, ¿no? Ahora mismo, que nosotros básicamente operamos España, Francia, Portugal y luego Brasil en Cono Sur, ¿no? Y ahí nace Ulma, ¿no? Handling Systems, como empresa de intralogística, ¿no? Y nos dedicamos esos primeros años a casi evangelizar, ¿no? A un mercado que desconocía qué era, porque en el mundo pues había empezado un poco por Japón y luego existía la parte más alemana, ¿no? Los Demag, que luego se transformó en Dematic y Mannesmann y demás, ¿no? Esa parte es lo que nos ha hecho a nosotros tener profesionales con mucha experiencia, ¿no? Es un poco la realidad. Y esa experiencia acumulada de ser un poco pioneros, de siempre traer un poco esas soluciones ya trabajadas en Japón, que fue pues el que arrancó con todo esto, pues nos ha dado a nosotros ese marchamo un poco de expertos. Y bajo ese punto de expertos, nosotros, nuestra propuesta de valor, ¿cuál es? Bueno, antes te he contado un poco la parte más de todo el ciclo de vida, de tratar de acompañar a sus clientes durante los 25, 30, 40 años que la instalación siga funcionando. Pero sobre todo mucho en nosotros no tenemos productos que ofrecemos al mercado. Nosotros analizamos la problemática del cliente a nivel intralogístico. Tenemos mucho experto y dedicamos muchas horas a los clientes que entendemos que podemos aportarles valor, dedicar muchas horas antes de tener ningún tipo de acuerdo con ellos o contrato en fase pre, ¿no? De analizar tus datos, tus evoluciones, tus problemas, desde el punto de vista de intralogística, pero también con el expertise que tenemos sobre los negocios de los clientes. Durante estos 40 años se han desarrollado más de 300 proyectos de intralogística complejos, cuya complejidad ha ido subiendo con el tiempo, lógicamente, y se ha ido elevando. Y eso hace pues que nosotros no solamente conozcamos el mundo intralogístico, sino que entendemos los problemas de los clientes, que no son los mismos siempre. No es lo mismo un sector farma que un sector bebidas, que un sector distribución alimentaria, que un sector productor alimentario, que un sector automoción, o que un sector fabricante de cualquier sistema, o que un sector ferretero. En todo eso nosotros estamos. Somos, de alguna manera, nuestro espectro de soluciones es enorme, de amplio, y luego contamos con productos, ¿no? Para nosotros los productos no son más que formas de generar una solución a medida para el problema que tiene el cliente. Solución a medida que tiene que ser flexible y escalable. Nosotros cuando analizamos las posibilidades de crecimiento y de cambio de negocio que puede tener el cliente a futuro, para que nuestra solución, luego en ese acompañamiento de 20 años, se pueda ir modularizando y moviendo, dando respuesta al final al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que la gran diferencia respecto a otras aproximaciones al mundo intralogístico, sobre todo recientemente, ¿no? Con la aparición de toda la parte de la robótica móvil, y mucha idea de producto, ¿no? Es que nosotros, y nos lo suelen decir los clientes, ¿no? Que nuestra aproximación es diferente. Tú tienes una solución, un problema, yo te busco la solución y luego busco las tecnologías dentro del portfolio que te van a dar la solución. Si nosotros no tenemos las tecnologías que le van a dar la solución, le diremos que no es un cliente para nosotros. En esa aproximación a largo plazo no podemos permitirnos no hacer proyectos excelentes y que el cliente realmente quede satisfecho, y no solamente ahora, sino que le sirva en su evolución a futuro. Es un poco esa visión de muy largo plazo, ¿no? Es donde a veces cuando hablamos nosotros ya tomando una cerveza con los competidores, es como decir, yo si veo que un cliente no le voy a dar algo que luego puede evolucionar con él, prefiero no vendérselo.
Es cierto que estamos en un mundo que es la intralogística, que nos podemos permitir eso porque hay muchos proyectos en el mercado y de alguna manera pues tenemos un cierto punto de poder elegir, ¿no?, qué proyectos hacemos. Porque no tenemos una vocación loca de crecimiento, por decir algo, ¿no? Queremos ir creciendo, desarrollando capacidades y generando valor, sí, pero no lo que decimos, ¿no? No tengo un consejo de administración que nos diga tienes que crecer a 2 dígitos cada año y tienes que expandir aquí y allí. Claro. Eso nos da una ventaja en ese sentido de poder seleccionar y realmente estar donde podemos aportar valor, que es un poco, yo quiero tener clientes para 30 años, ¿no? Y además creo que eso es bueno para el sector. El sector de intralogística y la robotización está creciendo y crecerá más y será más sostenible a futuro si los proyectos que hacemos nosotros y los competidores son buenos proyectos. Yo soy un poco igual naif en eso, ¿no? Yo quiero que mis competidores hagan buenos proyectos. Si hacen malos proyectos, la visión de la intralogística por el mercado será de, ojo, ¿no? Cuanto mejores proyectos haya en el mercado, mejor será. Luego ya, si tenemos que competir, ya competiremos, ¿no? Pero la intralogística será algo que la gente entienda como nuclear y que le aporta un valor enorme, ¿no? Uh-huh. Hay empresas que cuando analizamos a veces, ¿no?, los casos, aquí tenemos en España, en Mercadona, tienes Inditex, ¿no? Tú ves sus modelos de negocio están dirigidos y vectorizados muy fuertemente por la intralogística. Claro. Es así, o sea, tienen muchas de sus estrategias y modelos de negocio, la intralogística y la logística está ahí muy presente y marcando muchas de las decisiones, ¿no? Yo creo que son ejemplos que yo creo que cada vez más empresas siguen. Nosotros solemos hacer medio chiste, ¿no?, dentro de nuestros clientes, a cuántos les va mal, ¿no? Es una realidad. No creo que nosotros elijamos los clientes o los clientes nos elijan a nosotros para hacer proyectos y la casualidad sea que a todos les va bien el negocio. Yo creo que tiene que ver con que aquellos que entienden que su supply chain, su intralogística es algo crítico para ellos y es importante y le dedican tiempo, ¿no?, y se asesoran bien, ¿no?, que eso también es importante y somos capaces de hacer un buen proyecto, casi todo les va bien. Es una realidad, ¿no? Nuestros clientes crecen, sus negocios evolucionan, generan nuevos proyectos. Yo creo que eso es lo que también tiene y va generando poco a poco el que el mundo de la automatización, la intralogística, sea muy importante. Y no solo ya porque tú, bajo una visión solamente de producto, sustituyas un trabajo difícil y penoso en un almacén por un robot móvil o un robot antropomorfo o lo que sea. Eso es una visión para mí un poco limitada, corta, ¿no? Hay que mirar más cenital, ¿no? Todos tus procesos, tu crecimiento, luego acabas poniendo lo que se entienda que hace falta poner para que eso sea posible y para que tu logística sea mucho más eficiente, ¿no? Pero no es solamente un hecho de sustituir trabajos manuales por robotizados, ¿no? Nuestra propuesta de valor, y yo creo que la que el mercado requiere y cada vez va a más, es mucho más profunda, ¿no? Es de mucho más alcance. ¿Crees que esto que comentabas, pues, de ciertas empresas, crees que os pueden ver como el socio tranquilo a largo plazo, digamos, como que aporta la sabiduría en ese sentido? A ver, yo es un poco lo que espero que se vea, ¿no? Y lo que tratamos todos los días de trasladar y transmitir, ¿no? Que no te voy a decir que no tengamos interés en vender los proyectos, ¿no? Al final somos una empresa, como todas, al final tiene que tener proyectos, tiene que tener su cuenta de resultados al final de año, ¿no? Pero yo soy, ya te he dicho antes, no soy economista, soy ingeniero, miro poco los números, creo que los números son consecuencia de lo que tú generes como valor realmente. Y a mí sí que me gusta cuando consigo y escucho de los clientes que han valorado mucho nuestra propuesta, nuestro aporte de valor y demás, ¿no? Y a veces pasa que se valora todo eso y se pierde el proyecto, y lo gana otro, a veces incluso con la propuesta de valor desarrollada por nosotros y así. Y yo siempre digo, hemos hecho nuestro trabajo.
El cliente ha elegido otra opción, es así, pero y nos pasa. No, valoramos el trabajo que habéis hecho, entendemos que vuestra propuesta era la mejor. Por H o por B, al final o no hacemos el proyecto o hacemos otra cosa diferente o lo hacemos con otro. Nosotros, si somos capaces de aportar eso, los resultados llegan luego, ¿no? Claro. Quizá también eso es la parte de selección natural de que no es un cliente pues para la filosofía o la manera de trabajar que tenéis vosotros también. Es así, es así, ¿eh? Nosotros nos gustaría trabajar para todo el mundo, pero es así. No somos un proveedor al uso. O sea, a veces cuesta un poco y suena un poco raro y suena mal y se entiende mal, ¿no? Pero es cierto que nos gusta ser más partners. Nosotros cuando estamos haciendo las propuestas hay veces que al cliente le decimos cosas que igual no le gusta oír o podemos no estar de acuerdo. Eso es complicado. Con planteamientos que tiene, es así. Pero claro, nosotros, y va un poco también el gen, ¿no? Nuestros ingenieros y la gente que está con el cliente son dueños. Entonces, generas un nivel de compromiso con ese proyecto. Nosotros no queremos hacer proyectos en los que no creamos que realmente van a aportar valor y van a ser lo que el cliente necesita. Y eso cuando pasa hay que decirlo, ¿no? Y hay que ser en ese sentido franco, porque yo creo que el cliente se lo merece. Que seas franco, ¿no? En ese sentido, porque al final buscas eso, ¿no? Yo no busco una venta y ya está, y nos vamos, ¿no? Ese proyecto tiene que ser exitoso. Yo me estoy comprometiendo en que sea exitoso y voy a seguir dedicando recursos después a que sea exitoso. Nosotros tenemos una unidad dedicada al análisis de los datos de la gente que nos ha comprado y tiene los proyectos arrancados para ir sistemáticamente analizando esos datos. Muchos clientes ni siquiera saben que lo hacemos, pero los analizamos y llega un momento que igual vamos y le decimos, mire, te he analizado, porque tenemos al final toda esa información nosotros, ¿no? Ahora que tanto se habla de IA, del dato, eso ya nos lo podrá facilitar o no después, ¿no? Pero tenemos esos datos que realmente nos sirven para ver las tendencias del cliente y hacia dónde va. Y luego nosotros lo que nos gusta es poder ir al cabo de 3 años y decir, mira, lo que estoy viendo es que se te está moviendo el negocio hacia aquí, tu porcentaje de e-commerce ha bajado o creo que igual te vendría bien gestionar medias paletas en lugar de paletas completas. Y eso, ponérselo encima de la mesa, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de aportar valor y cuanto mejor le vaya a él, mejor para la instalación, mejor para todos y él hablará bien de su proyecto de intralogística y eso vendrá bien para el sector también, ¿no? Claro. Hablabas que hace más de 40 años o 40 años que trabajáis con un proveedor en concreto japonés. 40 años son muchos años. Uno, ¿consideras que en Ulma sois pioneros en la parte intralogística? ¿Y en qué momento dentro de esto introducís la parte de robótica? Bueno, robótica es un concepto muy amplio, ¿no? Nosotros lo que traemos, los elementos que hemos traído históricamente de Japón son robots, realmente. Son transelevadores que van en pasillos de estantería y demás, ¿no? Ahora se habla mucho de robótica. Nosotros no integramos únicamente todos los equipos de Daifuku. Nosotros integramos también tecnologías de otros, porque al final, como te decía antes, nuestro portfolio de soluciones y las soluciones a medida que generamos somos de amplio espectro, ¿no? No estamos especializados en un vertical o en un nicho ni en un sector, sino que estamos en múltiples sectores. ¿Por qué? Porque abordamos pocos países. Nos gusta hacer los proyectos muy a medida, ¿no? Y con cercanía del cliente y entendiendo bien qué quiere. Y eso hace que los países en los que estamos sean pocos, pero sin embargo ahí abordamos mucho. Eso nos obliga a tener una cartera de un portfolio de herramientas para poder sacar y jugar y generar la solución muy amplia, ¿no? Pero Daifuku tiene un catálogo, que es la ventaja que tenemos, amplísimo, porque es el líder mundial. Sigue siendo el líder en Japón, que es el país del mundo que más invierte en intralogística y es, pues eso, líder mundial. Como es un generador de productos espectacular, pues todas esas soluciones las tenemos y esos productos, lo que no implica que no tengamos también más cosas
a nivel sobre todo de robótica móvil, de todas estas soluciones nuevas también que van apareciendo para Ghost to Person. Nosotros también todo eso lo integramos y siempre con esa visión, ¿no? De dónde es mejor un producto u otro para generar una solución que aporta valor, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería de estas soluciones que aportan valor que comentabas, digamos, me podrías comentar, por ejemplo, algún proyecto con especial dificultad y que os sintáis especialmente orgullosos? Bueno, yo creo que nosotros solemos decir que proyectos sencillos no tenemos. Si no son complejos desde el punto de vista puramente mecatrónico, la complejidad o la especificidad viene más por el software, ¿no? Entonces también tenemos nuestros equipos de software que muchas veces generamos proyectos y con lógicas de funcionamiento y funciones que van muy a medida también de cliente, ¿no? Y ahí también suele haber a veces una complejidad oculta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues proyectos mecatrónicos simples con una complejidad en cuanto a funcionalidad, conexiones con el ERP y demás, también complejas, ¿no? Pero ahora mismo estamos arrancando una instalación a menos 24 grados en congelado, que se ha hecho todo a menos 24 grados porque era una modificación de una instalación existente del cliente de otro proveedor. Y claro, se ha tenido que hacer mientras funciona a menos 24 grados, ¿no? Eso tiene un contexto de complejidad donde pues, las personas que han tenido que ir de Bulma allí pues trabajan 45 minutos, por ley tienen que estar 15 minutos fuera, hacer un montaje puesta en marcha a menos 24 es complicado. Sería ¿no? la equivalencia a trabajar en el Polo Norte, casi. Sí, bueno, estás ahí y tienes una complejidad logística de un proyecto a medida donde tienes que hacerlo además en un espacio reducido a menos 24 grados, ¿no? Pero bueno, ahora mismo también estamos ejecutando otro proyecto aquí ya de mucho más grande. Estamos hablando de proyectos de 70 millones de euros que con diferentes silos, naves de producción, naves de fabricación, con unas lógicas un poco que llevamos trabajando con ellos y acompañándoles un poco, viendo un poco cómo sería su proyecto desde el año 2018. Wow. Bueno, es un trabajo de acompañamiento de alguien que ha trabajado en convencional toda su vida, con almacenes convencionales, estanterías convencionales, que ya su volumen de negocio no le permite seguir trabajando así porque necesita automatizar y que cuando se ha puesto a automatizar y lo ha hecho, pues ya digo, solamente la parte intralogística estamos hablando de proyectos de por encima de 70 millones de euros, ¿no? Y que eso pues tiene una complejidad de análisis, de entender muy bien el negocio del cliente, hacia dónde va a ir. Hay movimientos de paletas, de cajas, de unidades, líneas de fabricación, de personalización, todo. Bueno, pues son proyectos que digo, son complejos, sí, pero tenemos alguno sencillo. Los proyectos de la gente de distribución de supermercados son complejos también. Son proyectos muy exigentes en que muchas veces el flujo es tenso, reciben los camiones por la mañana, tienen que estar expidiendo en determinadas franjas horarias. Eso requiere un movimiento y un dinamismo de la instalación altísimo, con además unidades de carga tremendamente difíciles de manejar y gestionar, porque pues un supermercado, todos sabemos cómo está el tema del empaquetado y demás, pues antes todo eran cajas, ahora de repente las cervezas te vienen pegadas con un poquito de cola unas a otras, y eso tiene que ir por la instalación, lo tienes que estar manejando, lo tienes que estar expidiendo, tienes que paletizar para ir a los supermercados. Hacemos mucho proyecto en el que realmente el nivel de complejidad es alto, ¿no? Es así. ¿Crees que también la intralogística o la automatización de la intralogística está en auge, quizá en parte por las similitudes que empiezan a haber con Japón, por ejemplo, de falta de personal o de espacio también? Bueno, yo creo que hay unas tendencias de fondo que tienen que ver con que la intralogística vaya ganando peso, ¿no? Hay una tendencia de fondo clara, que es que cada día pues cuesta más encontrar personal. Eso es una tendencia de fondo clara.
Pero, y no solamente que cueste más, yo creo que el trabajo en almacenes empieza a tener una consideración un poco de penosidad, que en mercados ya más avanzados y demás, pues va a ser muy complicado, ¿no? Encontrar personal. Y eso sí que es cierto que es un driver fuerte para que alguien se plantee el hacer un proyecto de intralogística, ¿no? Eso es un driver fuerte que cada vez se va a generar y es un driver de fondo, pero yo creo que hay más drivers que el puro de personal, ¿no? Yo creo que todo este mundo de la globalización, ¿no? Globalización que va moviéndose, ¿no? Que tiene vaivenes entre globalización y tener tus cadenas de suministro aseguradas, porque si no dejas de vender, ¿no? Eso va cambiando. Está el e-commerce, ¿no? El e-commerce ha entrado. ¿Y el e-commerce en qué negocio no tienes e-commerce, ¿no? En ese sentido. Todo eso hace que, de alguna manera, la logística cada vez sea más importante a la hora de plantearte cuál es el modelo de negocio, ¿no? Cosa que hace 35 años o 30 años costaba, ¿no? Era más un asunto de producto y de tener clientes, y lo que pasara por en medio, de alguna manera, tenía menos impacto, ¿no? Ahora que toda tu cadena de valor esté bien construida, ponía antes los ejemplos de Mercadona, de Inditex y demás, para ellos es absolutamente clave, ¿no? Lo construyen todo desde ahí casi, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso pasa en muchos de los sectores, ¿no? Muchos de los clientes que hacen el proyecto intralogístico encuentran ventajas después que quizás a veces no se esperaban y que tiene mucho que ver con calidad, niveles de servicio, ¿no? Que son poco medibles a la hora de hacer el retorno de la inversión, ¿no? Yo huyo un poco de los proyectos en que el puro retorno de inversión es cuánta gente me quito, antes comentábamos, ¿no? Claro. A mí me gustan más proyectos, y tenemos un proyecto ahora de un cliente que justo está ampliando casi al doble su instalación, ¿no? Y me decían, es que yo he crecido porque aposté por esto sin tener números que me lo justificaran, pero claro, el nivel de servicio que he conseguido me ha hecho generar una ventaja competitiva con todos los que competía, que es que me ha hecho crecer y está duplicando la instalación, duplicando directamente, ¿no? Y estamos hablando de 4 o 5 años desde que la puso en marcha. Ahí hay ventajas que yo creo que es importante que a mí me gustaría que una de las cosas que a veces pensamos, ¿no? Es cómo generamos más cultura y más conocimiento intralogístico, ¿no? Cuando venimos un poco aquí a estos podcasts a veces y tales, a mí me gustaría que hubiera más cultura y más conocimiento intralogístico en las empresas, ¿no? Yo no siempre he estado en el mundo intralogístico, ¿no? Entonces, cuando he hecho la vista un poco atrás, dices, todavía hay mucha empresa en la que alguien con un conocimiento fuerte de logística e intralogística tendría un aporte de valor enorme, ¿no? Claro. Y todavía hay empresas que eso no lo ven, claro, en ese punto, ¿no? ¿Crees que quizá el COVID ayudó un poco a darse cuenta de esta vulnerabilidad de la parte intralogística que tenían un poco descuidada las empresas? Sí, yo creo que sí. Ha ayudado a eso, ha ayudado también al tema del cierto boom en ese momento del e-commerce, que luego ya se ha estabilizado y ha vuelto a una senda más normal de crecimiento. Yo creo que ha habido vulnerabilidad en ese sentido, más en las cadenas de suministro externas que en el mundo intralogístico, ¿no? Que estamos hablando más de la logística más interna y esa relación entre la logística interna y lo que sucede con lo que llega y con lo que sale, ¿no? Yo creo que en esa parte más de supply chain en general sí. Yo creo que todavía en la parte intralogística, ya digo, yo creo que también a veces cuando hablas con clientes te dicen que les cuesta encontrar profesionales que tengan esa sensibilidad, ¿no? Tengan ese conocimiento mínimo o básico de eso, ¿no? A veces tenemos que nosotros también poner de nuestro lado y estamos tratando de desarrollar con universidades y centros de formación ese tipo de perfiles, ¿no? Porque siempre digo, o sea, cuanto más conozcan del mundo intralogístico en las empresas, pues mejor se va a entender la propuesta de valor que tenemos nosotros y dónde podemos aportar y el retorno que va a tener esa inversión, ¿no? Claro. Que entonces, bueno, de hecho muchas de las personas
que vienen aquí pues a charlar un rato, siempre comentan pues eso, ¿no? Como que la formación un punto clave a la hora también de, digamos, de implantar pues nuevos procesos de mejora o de automatización. Sí, es así. Sí, nosotros tenemos como las dos claves esas, ¿no? Una, eh, hay un reto siempre de formación interna, incorporación de nuevos perfiles, cómo les haces llegar ese nivel de expertise, ¿no? Que se hace a veces ejecutando proyectos uno detrás de otro, cómo aceleramos eso, ¿no? Ujú. Esa es una preocupación más interna. Y luego tenemos la otra preocupación, ya te digo, hacia afuera, ¿no? De que nos interesa y necesitamos que haya perfiles formados en las empresas clientes o potenciales clientes, ¿no? Y eso yo creo que estamos haciendo trabajos con las universidades y centros de formación tratando también de que eso se produzca, ¿no? Muy bien. De que sean capaces de generar profesionales que vayan al mercado y que nuestros clientes, cuando estemos con ellos, tengan gente delante que entienda de qué estamos hablando. El mundo de la intralogística lo que tiene es que es extraordinariamente complejo. Yo siempre digo que a la gente hacemos cosas que no hay muchas cosas más complejas que estas, ¿no? Son proyectos mecatrónicos, 2 años y pico de lead time en muchos casos, de volumen de inversión altos, que además tienen esa capa de software colocada por encima, softwares que son muy complejos, que se tienen que interactuar luego ya con softwares de cliente, de RP o el que tengan, y son proyectos muy complejos y requieren de mucho tiempo de formación. Y en el otro lado también necesitamos profesionales que sean capaces de entender bien la complejidad y que podamos interactuar, ¿no? Necesitas esa interactuación también para desarrollar el mejor proyecto. Claro. ¿Qué consejo le darías a las empresas que quieren iniciar o escalar sus procesos de automatización? Yo el consejo que les daría es ese, ¿no? Que tengan, que traten de tener a alguien en casa que sea capaz de liderar el proceso, alguien que se ocupe y tenga la responsabilidad de mejorar ese área y que tenga una visión además muy global, alineado con el negocio, del valor que aporta eso dentro del modelo de negocio del cliente. Y luego, pues, que busquen empresas a la hora de ir desarrollando el proyecto que tengan un poco esa aproximación de consultores, ¿no? Esa aproximación de consultores, de entender tu proyecto antes de tratar de venderte una solución, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que aporta valor a largo plazo. Nosotros, si estamos ahí, es porque creemos en eso, ¿no? Muy bien. Hemos acabado la parte un poco más de conversación. Ahora viene la parte de preguntas rápidas, ¿de acuerdo? Es una sección pues que voy a hacer unas preguntas y la idea es que contestes pues con las menos palabras posibles. Palabra rápida. ¿Qué tecnología te obsesiona ahora mismo? Yo no soy un obseso de tecnología. Ahora mismo obsesionarme, ninguna, porque no soy un obseso de la tecnología. Quizás lo que más tengo en la cabeza que me puede preocupar ahora mismo, y que creo que es un tema importante para nuestros clientes y por tanto para nosotros, es el tema de ciberseguridad. Muy bien. ¿La mayor innovación de la última década? Ahora se habla mucho de IA. Yo en su día le llamaba más Deep Learning. Creo que el Deep Learning ha generado mucho y va a seguir generando mucho. Formato IA, bueno, eso es, no voy a entrar en disquisiciones aquí sobre definiciones de cada cosa, pero a mí el Deep Learning en su día, y creo que todavía va a tener mucho impacto, ahora ya vestido de otra forma, ¿no? Muy bien. ¿Una fuente de inspiración? Yo siempre los clientes. Y luego sí que es cierto que a mí me gusta mucho hablar, ya somos una empresa grande, pero me gusta mucho hablar con la gente nuestra que está en instalación y que ve las cosas en primera mano y que habla con los clientes, no solamente con los clientes al nivel que puedo hablar yo, sino con la gente que está realmente en el almacén, en el mantenimiento, porque eso también... a veces hablamos de cliente y necesitas desglosar, ¿no? Muy bien. ¿Automatización o flexibilidad? Bueno, tengo que decirte automatización, pero flexible, ¿no? Nosotros precisamente lo que buscamos es eso, ¿no? Te decía, tiene que ser flexible, si no, no es.
Perfecto. ¿Software o hardware? Yo soy más de soft. Muy bien. IA, ¿oportunidad o amenaza? De oportunidad siempre. Muy bien. ¿La palabra que crees que mejor define a tu empresa? Yo creo que expertise. Muy bien. ¿El mayor reto técnico que has enfrentado? No sé si es técnico o de gestión, pero yo creo que el juego es entre hacer proyectos muy personalizados, muy a medida, y tratar de que en interno nos cueste poco hacerlos, ¿no? Y lo producticemos y lo estandaricemos hacia adentro, mientras hacia afuera somos completamente abiertos y flexibles, es algo complejo. Sí. Muy bien. ¿Qué crees que no puede faltar en un proyecto de éxito? Yo creo que sobre todo compromiso y esa visión de largo plazo, ¿no? Sobre todo. Muy bien. ¿El futuro de la industria, optimista o pesimista? Yo optimista. Muy bien. Una cualidad indispensable en tu equipo. Yo, curiosidad, inquietud. Muy bien. ¿Robot o humano? Yo soy más de humano. Muy Y bien. vendemos robots, pero creo que hay cosas que necesitan, ¿no? Muy bien. ¿Eficiencia o creatividad? Creatividad. Muy bien. ¿Vuestra próxima apuesta tecnológica? Estamos trabajando muchos temas de IA aplicado a lo que son nuestros análisis de datos, gemelo digital de instalaciones complejas. Muy bien. ¿Una palabra para describir el futuro de la automatización? Es difícil, no sé, no sabría qué decirte. Yo creo que éxito, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ya hemos acabado, Álvaro. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por venir a charlar con nosotros. La verdad que ha sido muy interesante, hemos tocado muchos temas y te agradecemos pues también para conocer un poquito más pues a Ulma Handling Systems. Gracias a vosotros y para con lo que necesitéis, aquí estamos. Placer. Gracias. SweetBro, la agencia de marketing industrial, combinando estrategia y ejecución épica.